Damos la bienvenida al cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro y presidente de la Fábrica de San Pedro. Vamos a conocer un poco más de su vida a través de este video. Cardenal Mauro Gambetti. Cardenal Mauro Gambetti. El cardenal Mauro Gambetti, arzobispo y cardenal católico italiano, estudió ingeniería mecánica y antropología teológica en las universidades de Bolonia y Florencia. Su lema es Omnibus Subiecti in Caritate, sujeto a todo por amor. Es vicario general de su santidad para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es arcipreste de la Basílica de San Pedro, es quien supervisa las actividades litúrgicas y pastorales en la Basílica de San Pedro y es el presidente de la Fábrica de San Pedro. El tema de la ponencia es Por una Iglesia Sinodal. Buenos días a todos. Hablo in italiano. Vi ringrazio di cuore per l'invito che mi avete rivolto. L'ho accolto con lo spirito che San Francesco di Assisi ha insegnato ai suoi frati, basato sulla fraternità e l'umiltà, la gratitudine e la comunione. Saluto i signori cardinali, i vescovi, le autorità civili, gli organizzatori del 53esimo Congresso Eucaristico Internazionale e voi tutti provenienti da molti angoli del mondo che testimoniate la ricchezza e la bellezza della Chiesa. È già stato sottolineato, ma desidero ribadirlo anch'io. Il cuore della Chiesa continua a battere attraverso l'Eucaristia, mentre il suo corpo cammina nella storia attraverso la sinodalità. Come il cuore manda l'ossigeno al corpo, così l'Eucaristia è la sorgente della fraternità e configura sinodalmente la Chiesa. Se da un lato si può dire che la fraternità compiuta è il frutto maturo dell'Eucaristia, perché questa ne è la sorgente al modo in cui il cuore manda l'ossigeno al corpo, dall'altro occorre riconoscere che una Chiesa autenticamente sinodale è la configurazione propria dell'assemblea che fa l'Eucaristia. La sfida è grande, richiede una fede adulta che respira con due polmoni e opera con due braccia. Il polmone spirituale, fatto di intimità con il Signore e di ascolto della Sua parola, e quello della ricerca teologica per rispondere alle sfide dell'incarnazione oggi. Il braccio spirituale che compone il continuo rendimento di grazie con la costante intercessione e quello corporale che traduce la compassione in incontro, prossimità, cura, dialogo e annuncio. È da qui che si rigenerano metodi e pratiche sinodali. In tal modo la Chiesa può stare nella storia come la memoria viva della sorgente della prassi dell'amore, perché senza di lei l'umanità non potrebbe scorgere qual è il principio motore del suo cammino verso la riconciliazione nell'amore, come ha scritto Giacomo Canobbio in un suo intervento. La Chiesa, sacramento universale di salvezza, si manifesta come fraternità capace di sanare il mondo, sia testimoniando che Dio vuol condurre tutti alla comunione con sé in Cristo,
sia perché è simbolo efficace di comunione. Il dinamismo spirituale e corporale che occorre vivere per essere il corpo di Cristo dato per la vita del mondo è narrato nel Vangelo e trasmesso dalla tradizione apostolica. In particolare possiamo prendere qualche spunto dal testo di Luca, dal quale è tratto il titolo della parte terza del testo base che mi è stato chiesto di approfondire. La fraternità per sanare il mondo, voi stessi date loro da mangiare. Il brano è noto. Si tratta della versione lucana della moltiplicazione dei pani e dei pesci, segno dei tempi messianici. Il movimento sinodale si genera a partire dall'attenzione alle necessità della gente, dalla constatazione di quanto si ha a disposizione per far fronte al bisogno e quando dalla chiusura e dal calcolo del possedere i 5 pani e i 2 pesci si riconosce il dono di Dio che moltiplica il pane mentre lo divide. La missione della Chiesa, quella della fraternità ecclesiale, è rappresentata nel ruolo conferito agli apostoli. Voi stessi date loro da mangiare. E li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Così nel Vangelo di Luca. Oggi come allora continua Gesù a dare ai discepoli lo stesso ordine che diede Eliseo quando chiese al suo servo di dare da mangiare alla gente i 20 pani d'orzo e il farro che gli erano stati offerti. Quando Dio dona il suo pane e chiede di distribuirlo, il dubbio attraversa la storia della salvezza. Infatti, già nell'Antico Testamento, da cui è tratto l'episodio del profeta Eliseo, nella narrazione di questo episodio che vede protagonista il profeta, si legge: colui che serviva disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Non è lo stesso dubbio dei discepoli e nostro quando guardiamo ai bisogni dell'umanità? Come fare con il poco che siamo e che abbiamo a guarire le ferite delle guerre, delle ingiustizie, delle prevaricazioni che insanguinano il mondo e gli animi? La replica di Eliseo a colui che serviva è la prefigurazione dell'operato di Gesù. Disse Eliseo: dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e ne avanzerà anche. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne avanzò, secondo la parola del Signore. Nel ricordo eucaristico il discepolo riporta al cuore il dono di Dio di cui si nutre e vive, che riceve e dona. La sinodalità si nutre anzitutto di un gesto naturale e quotidiano, l'atto del mangiare, che nel linguaggio semitico equivale al nutrirsi della stessa vita e dell'esperienza della condivisione. Sono convinto che per assumere un movimento intrinsecamente sinodale occorre una conversione religiosa, l'accettazione piena dell'incarnazione e della rivelazione di Gesù come pane vivo disceso dal cielo. Dio discende, si abbassa, si sottomette, lo fa per comunicare il suo amore e dare la vita. Nell'amore il modo di agire non è un'opzione, il come
è fondamentale. Non potremo essere una fraternità che cammina insieme fino a quando non avremo trasformato il nostro modo di pensare e non saremo passati dall'affermare all'asserire, dal farsi valere al valorizzare, dal dominare al servire. Penso che la Chiesa sia chiamata a fare ritorno alla fraternità minoritica che San Francesco di Assisi e il francescanesimo hanno ricevuto in dono come tratto identitario, un modo di stare nel mondo basato sulla semplicità e l'umiltà, la condivisione e la comunione, la spogliazione e la sottomissione a tutte le creature nell'amore del Padre Celeste. E quando nella vita ecclesiale si osserva il comando di Gesù di lavarsi i piedi gli uni gli altri come Lui ha fatto, si entra sempre in rapporto di intimità con il Figlio di Dio dato per noi. Si partecipa alla comunione con Cristo e con tutto il creato, senza più divisioni. La sinodalità ecclesiale è quindi presenza eucaristica, che si fa pane spezzato e vita condivisa. In tal senso, se la Chiesa si limitasse a comprare il pane per sfamare i poveri, ci limiteremmo a gesti filantropici che non rivelano pienamente come Dio si è comunicato in mezzo a noi. I discepoli che vedevano la gente che aveva fame, ma solo Gesù capovolge la soluzione di come sfamarla. Invece di comprare il cibo, chiede loro di condividerlo. Nella consacrazione il pane e il vino sono considerati il frutto della terra e del lavoro dell'uomo, che alimentano la vita e il dono di cui l'uomo vive. Continua a stupirmi che il Signore scelga di prendere pane e vino e non frumento e uva. La natura la ricrea con il lavoro dell'uomo, con la nostra compartecipazione. Il miracolo del pane avviene frazionandolo, così più persone mangiano. È capitato nella moltiplicazione dei pani, capita alla Chiesa quando lo fraziona nell'Eucaristia, reparte en la Eucaristía, sucede cada vez que lo compartimos con quien tiene una necesidad. Es el opuesto de la lógica de tener, según la cual se votan las obras en vez de dar de comer a los pobres. La Iglesia sinodal promueve un modelo de desarrollo humano integral que el Papa Francisco puso en el corazón de la encíclica Laudato Si, basado en un nuevo orden de relación. Mientras la economía de mercado da un costo a todo, incluido al amor, la economía sinodal genera bienes y relaciones como la fe, el perdón, la cooperación, la comunión, la gentileza, la transparencia y otras cosas que no se compran, pero son la condición para caminar juntos en la Iglesia. Para la Iglesia ocurre discernir cómo y cuándo comprar y vender, sobre el cual se basa el mercado, límites, la experiencia en los cuales el don hay vida llena. Es entender y a trabajar según el don. Un capítulo aparte quiero dedicar a la reconciliación y a la violencia. El texto base se dice que una Chiesa sinodal es un signo eucarístico de un pueblo que no se cierra en el intimismo de las iglesias, pero es enviado por el Señor a ser pan dividido por la vida
y la fraternidad del mundo de hoy. Fines de la citación. Cierto, la violencia es el mal, se contraponen a la fraternidad reconciliada, alimentan el desorden y la instabilidad social, como está sucediendo en estos últimos años en Ecuador y en otros países del mundo. La encarnación no es extraña. Hay males que afligen a la sociedad, golpeadas por desigualdades económicas y narcotráfico, criminalidad y deforestación, fragilidad del sistema sanitario y migración. El gesto de Caín continúa a representar el arquetipo de la fraternidad traicionada y de compartir negado. La Génesis cuenta historias de hermanos en el cual la violencia se dirige sobre todo a quien tiene la misma sangre, no contra el diferente o el extranjero. Cuando los celos reina en el corazón, el hermano, quien este sea, se hace un enemigo que tenemos que abatir. Venimos de Caín, que después de un largo camino de expiación, Dios lo hizo padre de una generación y constructor de una primera ciudad, así en Génesis. Escucho que entre los deberes de una iglesia sinodal eucarística, debemos tener la responsabilidad de promover la justicia a través del jardín manchado por el sangre del hermano. Los frutos no crecerán para nadie en nuestras tierras manchadas del sangre de nuestras comunidades, por lo general divididas, porque el suelo donde vive el individuo es el cuerpo de la humanidad, el tesoro, el tejido social en el cual se dan las relaciones humanas, fraternas y homicidas. Llevar el pan de la justicia es un desafío para la Iglesia sinodal a promover a las parroquias del contexto social en el cual vivimos prácticas de justicia reparativa que converge a la víctima, al reo, la comunidad, en la búsqueda de una solución que promueva la reparación, la reconciliación y el sentido de seguridad colectiva. Se condenan el mal, la violencia, las estructuras de pecado y los abusos, pero a quien se equivoca se ofrece siempre la posibilidad de ser salvado. Es que Cristo quien abrió la vía de la fraternidad superando la lógica de la revancha y fue más allá del talión, de la proporcionalidad de la pena para infligir o las penas ejemplares. Escogió de no responder al mal multiplicando otro mal. En su obediencia radical al Padre, se hizo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que contemplamos sobre la cruz. Estoy seguro que quien tiene este desafío del mal sabe que en la debilidad de la cruz que se manifiesta la potencia de Dios. También las calumnias y las maldiciones, las mentiras, las persecuciones que la Iglesia sufren en su nombre, se inscriben sobre la sombra de la cruz. La noche esperó iluminada por la luz de las estrellas para contemplar. En estos últimos 50 años han nacido prácticas significativas de justicia que la Iglesia fue pasada a apoyar, más son mejor. Me limito a recordar la amnistía del presidente Mandela en 1994, que dio el final del apartheid y que reconcilió a Sudáfrica a través de la Comisión
para la verdad y la reconciliación. Cito los procesos de paz en Colombia con el presidente Santos y con la Comisión de la Verdad, coordinados por el padre Francisco Durú. La prueba de cambiar en Bangladesh de estas semanas, guiado por el profesor Yunus, definado el banquero de los jóvenes, que descubrió el microcrédito como instrumento para compartir en las dobles de la historia. La fraternidad puede ver en la misma manera en cual las flores abren el asfalto para crecer. La parte séptima de la encíclica Fratelli Todos está dedicada al tema de la justicia, porque pueda ser distribuida donde hay hambre y sed de justicia. El memorial de la vida de Jesús, que cito, sacia el hambre de la fraternidad de todos los pueblos y todas las culturas. Estoy seguro que muchas comunidades están ya caminando en esta dirección. En la Basílica de San Pedro, por ejemplo, el año pasado, habíamos promovido los caminos jugulares, sinodales, y somos testimonios de cómo este modelo es un signo de los tiempos, de la sinodalidad de la Iglesia. Son muchos los testigos y las realidades sociales que lo promueven, junto a nosotros, gracias a la fe y a la nutrición del pan eucarístico. La sinodalidad de la Iglesia está llamada a empujarnos hasta las más difíciles periferias existenciales para atravesar las situaciones de violencia, de abuso y llevar la vida de la Eucaristía. Dedico una sección a la creación y a la fraternidad universal, a través de la cual estamos llamados a empujarnos. El camino sinodal es llamado a empujarse en estas vías nuevas y incluir dos categorías importantes que el Papa desarrolló en el Laudate Deo: la llevada holística al ambiente, el antropocentrismo situado. Para la Iglesia, la naturaleza es incluida en el concepto de creación. Demanda a un orden, a una armonía relacional, a un equilibrio interior en línea con los ritmos y los tiempos de la naturaleza misma. Para los antiguos era este el significado de la palabra clima. Son sobre todo los jóvenes en las iglesias locales a enseñarnos. La armonía entre naturaleza y cultura permite dividir un equilibrio relacional. Si no, cuando la cultura manipula el orden natural, se generan pandemias como la del COVID, las guerras causadas por la falta de comida y agua. Pero hay algo más. La persona es el principio y el final de la creación, pero no sobre todos los otros seres viventes y sobre la utilización utilitarística del ambiente. Como se lee en el texto base, cito: la fraternidad humana universal pasa a través de esta fraternidad cósmica. En 1958, Roosevelt le pidieron: ¿de dónde comienza el respeto de los derechos de la fraternidad? Él respondió, subrayó, cito: en lugares pequeños, cercanos de casa, en barrios en los cuales se vive, en las escuelas donde se frecuenta la fábrica, el campo o la oficina en la cual se trabaja. Son estos los puestos donde cada hombre y mujer, niño, busca una justicia igual, varias oportunidades, sin discriminación. Estos derechos no significan nada allí, significarán muy poco en todo lado. Cierro la citación. Para la Iglesia,
La defensa de los derechos humanos es parte integral de la acción evangelizadora. El Concilio Vaticano II acogió la Declaración de los Derechos del Hombre, sobre todo en materia de religión y libertad. Después de casi 70 años, ocurre preguntarse si en nuestro tiempo las cartas de derechos pueden bastar para reconstruir el sentido y el significado de aquello que es humano hoy. Al mismo modo, las cartas de los derechos nacidas después de la guerra, que han definido la dignidad del hombre. La Iglesia sinodal eucarística puede ayudar al mundo a encontrar la vida verdadera y a redefinir qué cosa nos hace humanos. El pasado 10-11 de mayo fue organizado en San Pedro el World Meeting of Human Fraternity, Be Human, en el cual participaron premios Nobel por la paz, la viuda Mandela, Gracia Massel, el director de la NASA, Bill Nelson, y muchos exponentes de la sociedad que participaron a 12 mesas de trabajo. Para la ocasión fueron recibidos por el Santo Padre. Después de haber escuchado estos protagonistas de la paz, estoy más convencido que el mundo tiene necesidad de personas de buena voluntad que piensen una carta para el humano, en la cual definir no solo los derechos y los deberes, pero también los comportamientos, y cómo comportarse, los sentimientos y los deseos, los sueños y los proyectos que nos hacen reconocer hombres y donas y mujeres en camino con el mismo destino. Solo así, un pensamiento de Roosevelt, nuestra capacidad de vivir la fraternidad puede irradiarse en todo el mundo a partir de los lugares donde vivimos, para después llegar a los fines de la tierra. Ocurre hacerlo con la fuerza en la cual la celebración eucarística, cito el texto base, un gran rendimiento de gracia nos une el cielo y la tierra, nos rende artesanos de fraternidad y sabios cultores de la casa común. Llegamos así a una sección dedicada a la Iglesia, al testimonio de la cura del mundo. En el Evangelio de Marco, en el capítulo 14, Jesús manda a sus discípulos a la ciudad para preparar la Pascua. Les pide a ellos de seguir un hombre con un vaso de agua, un signo del bautismo, y este le guía en una casa donde el padrón muestra a ellos un cuarto superior, escribe Marco, grande, con muebles, preparada, y allí dice, preparen para nosotros. En esta habitación superior llega cada nuestra misión. La sinodalidad empuja a la iglesia del templo a la casa, que se hace el espacio para escucha y oración, la hierba común y la fraternidad. Lo repito con palabras que comparto, tomadas de un texto de Monseñor Evo Castellucci. La experiencia vivida de las comunidades cristianas otro no es que la dilación de la liturgia eucarística dominical, fuente de la preparación de la liturgia sucesiva, final. La celebración eucarística concentra en el rito los ingredientes fundamentales de la vida cristiana. Una comida compartida es la revelación del sentido de vivir y de morir del Señor. Se sienta en la mesa, escoge de ser un huésped, comparte la comida hasta vaciar y ser comida que nutre. La comida
es la señal más grande de fraternidad. Caen las máscaras y sale la autenticidad. La anorexia cultural rehúsa la comida para ver la relación con los otros. La bulimia cultural, en vez, quiere controlar y poseer sin querer recibir. La comunión de mesa, en vez, es el milagro difícil y siempre nuevo de la fraternidad. En el rito, entendido como comida condivida y compartida, experimentamos a Jesús entre los hombres en medio de los problemas de la historia. Y cito otra vez el texto base, está en las pruebas, por lo general dishumanas, de las migraciones, de los opuestos extremistas, de los problemas del trabajo, los cuales los cristianos alargan la celebración memorial de la cruz, tan vivo y presente el Evangelio. Siento que hay necesidad de este continuo movimiento de entrada y de salida a través de este lugar superior en el cual el Señor celebra la Pascua. Este junto hecho entre Eucaristía y sinodalidad está requerido por la renovación litúrgica del concilio. La Eucaristía es una acción comunitaria, hace existir la Iglesia, pueblo de Dios, en la forma del cuerpo de Cristo. No es una acción intimística o una devoción privada. La patrística nos enseña que los gestos rituales completos por Jesús en el cenáculo tienen un carácter profético ético. En particular, fue escrito por Rosato, la Iglesia antigua consideró la celebración de la Cena del Señor como el rito dinámico que influyó no solo en la autocomprensión personal de los creyentes, pero su acción pública. Vivir aquello que se celebra requiere que los tiempos de la liturgia pasen los tiempos de la sinodalidad y que generen una pedagogía sinodal. La etimología del término asamblea, simul ambulare, nos permite de entender en el mundo del orden de la liturgia, el movimiento de entrada a través del altar, con la luz, de estar y poner incienso en el cuerpo de Cristo representado en el altar, con la visión fija al oriente de la vida, donde la luz nace y nos permite de ver el camino de la Eclesia. La apartenencia al cuerpo místico de la Iglesia dice de ser humildes a la gloria, per cantar la gloria. En el escucho de la palabra nos conformamos a su encarnación para hacernos aquello que escuchamos. La consagración es la comunión, representan el ápice del cual parte llega cada camino, porque es como recuerda el tertuliano, el cuerpo de Cristo, el pan de vida y su sangre es el cáliz de la salvación. En los ritos conclusivos, en vez de separarnos, la asamblea se delata para multiplicar nuevos encuentros y nuevos proyectos con nuevos hermanos y hermanas. Siento que el desafío de hoy de la religión es celebrar la Eucaristía teniendo como altar donde las personas viven y esperan, sufren y están solas. Lo había intuido el padre Pierre Tailleur de Champierre en su escrito de 1923, La misa sobre el mundo, la misa en el mundo. No tengo ni pan, ni vino, ni altar, ni me alzaré por encima de los símbolos sobre la majestad real. Yo, tu sacerdote, te ofreceré
sobre el altar de la tierra entera, el trabajo y el sufrimiento del mundo. El texto base nos invita a mirar a los profetas de nuestros tiempos que ven lejos porque conocen en el profundamente cualquier cosa, aquello que es humano. No ven más allá, pero como el búho ven las luces en la noche. Son biografías precisas como aquellas del padre padre Leonidas Proaño, que ha dado de comer a las comunidades indígenas sin derechos, y Oscar Romero también, que ha sido la voz de los que no tienen voz. Por este motivo, nos somos fascinados de las obras de San Camilo, de San Vicente, de Madre Teresa y de tantos otros testimonios. Sus obras incluyen y tienen en conjunto rito y acción social, la dimensión vertical y aquella dimensión horizontal, la ortodoxia y la ortopraxis eucarística. Y cierro. A través de la Eucaristía, la fraternidad sana el mundo. Nos envía a renacer junto a los otros. Transforma a hermanas y hermanos. Nos da ayuda entre nosotros. Cambia el significado de fraternidad fuera de los vínculos de sangre y etnicidad, sino a través de todo. La Iglesia sinodal está llamada a escoger la fraternidad, sobre todo espiritualmente, porque no se da aquello que no se da biológicamente. El Papa Francisco ha relanzado un nuevo paradigma antropológico para refundar el testimonio de los cristianos en el mundo. La fraternidad es para la Iglesia una elección de amor, ver cambiar el propio mundo. Pero debe agradecer por estas imágenes. En este contexto definiré el sinodal. La Iglesia sinodal continúa a contemplar en la Basílica de San Pedro, donde les invito en particular el próximo año para el jubileo. Estas dos imágenes de aquí, el mosaico de Giotto dentro de la basílica y dentro de las columnas de Bernini. En la primera imagen que podemos ver aquí, al inicio del 1300, como puede ver esto, aquí están las figuras de los discípulos en la barca en el mar en tormenta, y Jesús que tiene en la mano a Pietro, sostiene de la mano a Pedro. Aquí los peregrinos ven esto antes de salir del pórtico de la basílica. En las borrascas del mundo, en los problemas de la vida, el Señor nos custodia y custodia su Iglesia. Aquí en la columnata de Bernini, que es un abrazo, el abrazo de los 234 columnas, que aquí están el sueño de Bernini. El sueño de Bernini es de una iglesia que acoge y abraza, dona lo que ha recibido y camina en el mundo para anunciar: ustedes son todos hermanos. Gracias por escucharme. Agradecemos al cardenal Mauro Gambetti por esta preciosa conferencia por una iglesia sinodal. Invitamos al señor cardenal, por favor, para que nos acompañe para el conversatorio. Y queremos invitar al padre Julio Castillo, vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Cuenca. Lo recibimos con un aplauso también, padre. El padre Julio establecerá un diálogo con el cardenal Gambetti en torno al tema que hoy día nos centra, una iglesia sinodal. Bienvenidos. Agradecerle, señor cardenal, por su presencia en este congreso, en este día especial. Luego de escuchar su conferencia, hay algunas inquietudes que a su vez nos quedan como interrogantes.
A través de la Iglesia, guiada por el Espíritu y sostenida por la gracia sacramental, el Señor quiere reavivar los gozos y las esperanzas en el santo pueblo de Dios, que avanza en este camino sinodal en estos años. Quiere devolver la alegría, especialmente a quienes cuyos rostros están surcados por las lágrimas y claman a Él en sus tristezas y angustias. Sintiendo que esta es una prioridad, señor cardenal, le preguntamos, ¿cómo responder a los clamores que llegan con gritos de dolor a los oídos de los discípulos de Cristo? ¿Cómo responder a estos clamores que llegan con gritos de dolor a los oídos de los discípulos de Cristo? Ma credo che per rispondere a questo grido del mondo che si leva dalla terra ormai se eleva desde la veramente tierra devastada, in cui rimangono en alcune el isole cual dove quedan algunas islas. il dolore non è così El forte, dolor così no es evidente. fuerte, Credo che evidente, il punto di partenza como sia creo que es el punto de nel cuore di salida ciascuno. o de inicio, donde el punto de Cioè inicio es el soltanto corazón de cada uno. quando ciascuno di noi Cada uno de nosotros è mosso a está compassione, movido hacia ciascuno la di noi compasión. recepisce Cada uno de nosotros quella recibe sofferenza che con el sufrimiento tocca la carne que toca dell'umanità oggi. la carne de la Soltanto in quel humanidad momento hoy. può Sobre todo en ese momento, attivarsi sobre todo en qualcosa ese momento anche puede activarse cualquier nella cosa chiesa, nella chiesa dentro dove de la uno vive, ma nella iglesia donde chiesa uno vive, tutta. pero de la In iglesia fin dei toda. conti, Al fin de cuentas, Dio fa Dios qualcosa hace quando algo, trova alguna cosa, cuando qualcuno encuentra a che mette a alguien disposizione que se pone a se disposición a sí mette a mismo, disposizione se pone quello che ha a disposición todo lo quello que che è. tiene, todo lo que es, e lo mette a y disposizione lo pone a perché disposición porque è coinvolto está in questa involucrado appassionata en esta vicenda d'amore che visión apasionada de amor Dio que Dios continua a custodire in sé, continúa a custodiar dentro de sí, a a proteger soñar dentro de sí y per il continúa mondo a intero. soñar Allora, para el quando mundo entero. Ahora, da noi entonces, parte cuando de questo, nosotros cioè da ciascuno surge de cada parte uno de nosotros questa esto, disponibilità esta a disponibilidad farsi, para hacerse, a farsi uno con Gesù Cristo para hacernos unos con sull'altare, Jesucristo sull'altare sobre el della altar croce. de la cruz. Quando da ciascuno di noi parte Cuando de questo, cada uno allora, de nosotros allora surge esto, può cominciare entonces puede qualcosa di nuovo nella comenzar risposta algo de anche nuevo a en questo la grido. respuesta a este grito. Prima ho citato alcuni esempi Antes hemos dado algunos ejemplos delle risposte che de già las sono respuestas state date, que ya che son non ya han sido soltanto dadas, dalla no Chiesa, ma solo anche da por la uomini, iglesia, donne, pero también de los hombres, de las di buona mujeres, volontà, de buena al voluntad, grido che si al leva grito que dalla se eleva terra. de la tierra. Ecco, io penso che Por tanto, yo pienso da que piccoli de pequeños, azioni chi ha de pequeñas cominciato acciones, probabilmente ha cominciato ha comenzado semplicemente probablemente perché simplemente si è porque accorto di quello che nos hemos dado intorno a cuenta lui de accadeva, lo que intorno está a lei accadeva, alrededor de si è lasciato nosotros. toccare, Ahí nos hemos si è mosso dejado a compassione, contactar, e ha nos detto, hemos sido io sono conmovidos qui y por per tanto fare decimos, qualcosa, estamos per aquí mettermi para a hacer disposizione, lo que e da sea lì para ponerme a l'azione disposición dello del Señor, Spirito y ahí è la acción del garantita, Espíritu è garantita perché, está garantizada. come insegna la Scrittura, Porque como enseña la Escritura, Dio attraverso i Dios pagani a través de los riesce
paganos ha obtenido salvación para su propio pueblo. Incluso más lo podrá hacer a través de sus propios hijos adoptivos que por el bautismo son inmersos, han sido inmersos y han venido a formar parte del único cuerpo de Cristo. Aún más lo podrá hacer para poder ver un mundo que resurge fuera de las crisis que ahora vemos y conocemos y de las que somos parte. Hoy ya no es posible pensar en salvarnos de la propia isla feliz, en una propia isla feliz y aislarse. No, es posible. Más bien estamos todos involucrados en una sola vida. La globalización favorece esto. Creo que es uno de los signos de los tiempos que vamos hacia la unidad que Cristo nos ha dado como misión, en la cual se ve el corazón de la Trinidad. La sinodalidad hoy es de renovar el compromiso con la misión, expresión misma de la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, decía el Papa San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Crecer como discípulos misioneros significa ante todo responder al don que recibimos cuando fuimos bautizados, a caminar juntos como pueblo peregrino hacia un destino final común, el reino de Dios. Ante esto, ¿cómo vincular la sinodalidad con la Eucaristía y la fraternidad completa? ¿Cómo vincular? Voy a tratar de responder en esta intervención un poco teológica, pero quisiera subrayar esto. A fin de cuentas, la sinodalidad sale de algo auténticamente humano. De una actitud humana. No es solo una invención eclesiástica. La sinodalidad parte de las personas, porque cuando una persona es realmente verdadera a sí misma, reconoce porque se regresa hacia los otros, porque es gracias al ver a los otros, de ver al papá y a la mamá cuando somos bebés, que podemos descubrir que somos un individuo, que somos diferentes, por cuanto inscrito en la naturaleza humana está el tema de la sinodalidad, de ser sinodal, de caminar en conjunto. Ninguno puede caminar en el mundo sin otros que nos hayan llamado a caminar. Nadie puede pensar realizarse a sí mismo auténticamente sin tener relaciones significativas con los otros, por lo cual este vehículo de la sinodalidad eucarística para la sinodalidad parte de una dimensión reconocida y recibida en el fondo de nuestra humanidad. Antes decía que posiblemente deberíamos pasar de la Declaración de Derechos Humanos, dentro de la cual están puestos en el centro estos aspectos respecto a nuestra vida como seres humanos. Y con estos elementos de base
que están ligados a la fraternidad. Por tanto, ahí es el hecho de reconocer que los unos somos dones, somos regalos para los otros. Ninguno de nosotros y ninguno de los otros es un producto de sí mismo. Somos simplemente dones. Ontológicamente somos dones de Dios. Y por tanto debemos respetar la naturaleza de los otros dones y hacernos dones, hacernos regalos. Y ser gratos y ser gratuitos. Ahora, solamente cuando reconocemos lo que se escribe en una carta ideal de los derechos humanos, estos elementos es posible que sean elementos de la fraternidad universal. Es posible que esta parábola natural, a través de la Eucaristía, que es la suma y la fuente y el culmen del ser humano. Así es posible para nosotros cristianos en particular que a través de la Eucaristía podamos hacer resplandecer en toda su belleza a la Iglesia como una gran fraternidad, una gran fraternidad de hombres, mujeres, hermanos, hermanas que caminan en conjunto en el Señor Jesús. El Señor Jesús es el complemento de los humanos y quien nos muestra a través de su humanidad la divinidad también, es decir, la belleza de aquello que está dentro de cada uno de nosotros. Espero haber respondido suficientemente, pero este vehículo de la sinodalidad a través de la Eucaristía y la fraternidad es un itinerario, yo creo, profundamente inscrito en la persona, en los hombres, en la humanidad, que el Señor Jesús hace transparente este altar gracias a la Eucaristía que compartimos por fortuna cada día o cada domingo. Le damos un fuerte aplauso. Querido señor cardenal, recuerdo cuando lo invitamos en Roma para este congreso eucarístico. Hay proyectos de fraternidad. Uno de ellos es en la Amazonía ecuatoriana, en el Vicariato Apostólico del Puyo. Las mujeres de Canelos que trabajan el barro, hacen vasijas. Aquí arriba ellas están exponiendo y vendiendo. Y queremos regalarles a usted el cántaro del agua del bautismo, que usted mencionó, una vasija trabajada por manos de mujeres indígenas de la Amazonía, para que usted lo tenga en su despacho. Y gracias por haber venido a este congreso, a esta ciudad de Quito, al Ecuador. En nombre de la Iglesia del Ecuador, pues muchas gracias por su presencia aquí. Grazie davvero. Molte grazie davvero, grazie. Sono molto contento anche di questa esperienza vissuta. Grazie davvero per questo invito. Ho scoperto anche che l'Ecuador sta proprio nel punto di raccordo tra il sud e il nord, è il punto in qualche modo di convergenza anche dell'unità, e io vi auguro di essere come Chiesa e come nazione, come territorio, come popolo, di essere davvero questo, un punto di congiunzione delle diversità rispettate, delle differenze valorizzate. Del respeto de las diferencias valorizadas, un punto de armonía para el mundo entero. Y tanta necesidad tenemos de esto. Muchas gracias.